A grabar. Yo les había dicho que la energía neumática es la energía más cara, ¿no es cierto? Antes que la energía hidráulica y la energía eléctrica, ¿no? Entonces, en las preguntas que yo les había hecho en el primer parcial en temas de talleres, yo les había puesto, diga por qué siendo la energía neumática la más cara, se sigue utilizando y la respuesta suya en la mayoría, obviamente fue copy-paste. Habían puesto que los elementos neumáticos son más baratos que los elementos hidráulicos, lo cual es cierto. Pero cuando hablamos de energía neumática, no nos referimos a los elementos neumáticos, sino a la energía neumática. La generación de energía neumática es más cara que la generación de energía eléctrica y la generación de energía hidráulica. Ahora pensemos un poquito. Para yo generar energía neumática, yo necesito un motor, ¿no es cierto? Un compresor que casi siempre va a ser alimentado por energía eléctrica. Entonces, yo tomo energía eléctrica para hacer funcionar un motor, el compresor, y el compresor es el que comprime el aire dentro de un recipiente. Entonces, por eso es que la energía neumática, ¿no es cierto? Mover un cilindro es mucho más caro que mover, por ejemplo, un motor eléctrico. Es mucho más caro. ¿Por qué? Porque la energía neumática utiliza energía eléctrica, la transforma en energía neumática, bueno, la transforma en energía mecánica, la energía mecánica transforma en energía neumática y la neumática obviamente ya mueve, se produce, se transforma en movimiento, ¿no? Lo mismo pasa con el aceite, los elementos hidráulicos, la energía hidráulica, no comprime la energía hidráulica, sino que la misma bomba lo que hace es empujar el aceite y el aceite, ¿no es cierto? Lo que hace es transmitir la fuerza de la bomba al actuador hidráulico. Entonces, esa es la razón por la que la energía neumática es mucho más cara, porque transforma energía, de la energía eléctrica transforma en energía mecánica, ¿no es cierto? La energía mecánica transforma en energía neumática y de ahí sí la energía neumática la puede utilizar. Esa es la razón por la que la energía neumática es mucho más cara y la razón por la que hoy en día se siguen utilizando elementos neumáticos es porque no hay otro actuador neumático, perdón, no hay otro actuador, ¿no es cierto? Ni hidráulico ni eléctrico que sea capaz de reproducir movimientos lineales reciprocantes como lo hace el cilindro neumático. Los cilindros hidráulicos son mucho más lentos, eh, pero obviamente los cilindros hidráulicos, la ventaja de los cilindros hidráulicos es que tienen más fuerza, ¿no es cierto? Tienen la capacidad de tener más fuerza en el movimiento y más precisión, los cilindros hidráulicos. Pero en lo que se refiere a movimientos rápidos, reciprocantes, lineales, los elementos neumáticos son los número uno y esto hace que hagan procesos de fabricación mucho más eficientes. Esa es la razón principal. Y de ahí viene la razón de que son ecológicos, o el aire no es, se dice que no es contaminante, como el aceite sí lo es, como a veces la energía eléctrica sí lo es. Entonces, esa es la razón. Bien, vamos a entrar en el tema regulación, control y bloqueo. Como les había hecho ya el resumen de la clase anterior, habíamos visto distribución de aire comprimido, que es válvulas distribuidoras exclusivamente para activación de actuadores, ¿no? Ahora, en lo que se refiere a regulación, control y bloqueo, es un tema paralelo que nos va a ayudar en la distribución del aire comprimido. Entonces, vamos a empezar con la primera parte, ¿no es cierto? Las válvulas antirretorno. Estas válvulas antirretorno también se conocen como válvulas check. Ustedes las habrán escuchado. En sus casas las habrán escuchado como válvula check. En los sistemas de agua, ¿no es cierto?
ponen una válvula check para mantener la presión de la columna de agua en la toma de la bomba. Pero estas válvulas tienen el mismo funcionamiento, pero estas válvulas check o estas válvulas antirretorno son válvulas neumáticas, ¿no? Son válvulas neumáticas. Su estructura es así, ¿no es cierto? Tiene un resorte que empuja todo el tiempo, en este caso ya sea la esfera o en este caso el cono, sobre el asiento, ¿no es cierto? Son válvulas de asiento, entonces esto está produciendo todo el tiempo un sello. ¿Qué necesitamos para activación de estas válvulas? Estas válvulas se activan cuando el aire, ¿no es cierto? La presión de aire tiene este sentido, de izquierda a derecha. De izquierda a derecha, el aire, la presión de aire, es capaz de vencer esta fuerza del resorte, que obviamente no es muy significativa o no es significativa, simplemente mantiene, en este caso, la esfera o el cono en su lugar, ¿no es cierto? No permite que la esfera se mueva en diferentes partes de esta cámara, sino que la mantiene ahí. Entonces el aire, cuando viene de izquierda a derecha, es capaz de levantar esta esfera y comenzar a circular, ¿no? Y pasa. Lo mismo acá, de izquierda a derecha, el aire levanta el cono y pasa. De derecha a izquierda, ¿no es cierto? En este caso, si viniera así, lo que hace el aire es, en cambio, presionar más la esfera o presionar más el cono, haciendo un sello perfecto, ¿ya? Estas válvulas se llaman válvulas antirretorno, válvulas unidireccionales, ¿no es cierto? Su simbología es así. De estas válvulas ya había hablado anteriormente. Entonces, estas válvulas las vamos a ver muchísimo en lo que es los elementos de control y de regulación, ¿ya? Ya lo van a ver. Por ejemplo, aquí tenemos una válvula reguladora de caudal. Entonces, los primeros elementos que vamos a ver son las válvulas reguladoras de caudal. Aquí hay algo que ustedes les voy a recordar, ¿no es cierto? Les había dicho en las características del aire, es que el aire permite su regulación de caudal al reducir su espacio o el área por donde circula. Lo que no pasa con los líquidos o con otros gases, ¿no? ¿Qué pasa con los líquidos? Cuando se reduce el espacio, ¿no es cierto? Por Bernoulli, por la fórmula de Bernoulli, obviamente es un fenómeno del agua, pero por la fórmula de Bernoulli entendemos que el agua aumenta su caudal, ¿no? Aumenta su caudal y hay caída de presión antes y después, pero pasa la misma cantidad de agua o de líquido, pasa, ¿no? Entonces no se regula, el líquido no se regula reduciendo el espacio. El aire sí se puede regular. Cuando yo reduzco el espacio, ¿no es cierto? En este caso, el aire va a pasar por aquí. Cuando yo reduzco este espacio, lo hago más pequeño, la cantidad de aire va a ser menor. Entonces, la cantidad de aire que pasa por estos lugares va a ser proporcional al espacio que tenga. Si tengo mucho espacio, va a pasar más aire. Si tengo poco espacio, va a pasar menos aire. Entonces, esta es una reguladora de caudal, ¿ya? Reguladora de caudal. ¿Cómo funciona? Mucho ojo, voy a ir rayando. Vamos a ver. Cuando yo tengo el primer caso, ¿no es cierto? Que es de izquierda a derecha, cuando tengo el primer caso que es de izquierda a derecha, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa? El aire, cuando tengo ese primer caso, donde viene así, el aire ingresa por aquí. Aquí toma una decisión el aire. Igual que la corriente eléctrica, el aire va a elegir el camino de menos resistencia. Entonces el aire se pregunta, por aquí la resistencia que opone este resorte no es significativa, ¿no es cierto? La puedo vencer fácilmente. Entonces es como que no hubiera resistencia aquí. Entonces el aire, cuando viene en el caso número 1, va a pasar por estos lados, ¿no? Va a pasar por aquí, va a pasar por aquí, va a pasar por aquí, va a pasar por aquí directamente, ¿ya? Entonces, de izquierda a derecha, pasa por la parte de acá abajo y no pasa por acá arriba. Por acá arriba no pasa, no circula aire,
porque todo el aire dice, no, ¿para qué me voy a ir por acá donde tengo resistencia, donde tengo menos espacio? Si aquí casi no tengo resistencia, aquí es resistencia nula, entonces voy a pasar todo el aire por aquí. Entonces, de izquierda a derecha no hay regulación, pasa todo el caudal del aire, todo el caudal pasa, ¿no? De izquierda a derecha, ¿ya? ¿Qué pasa en el caso número 2? En el caso número 2, cuando el aire tiene este sentido, ¿no es cierto? Este sentido, el aire viene aquí, ¿no es cierto? Y presiona la esfera. Comienza a presionar esta esfera. Entonces, por aquí no hay paso de aire, hay un sello perfecto. Entonces, no puede pasar por aquí, no puede pasar por aquí. ¿Por dónde tiene que pasar? Lo obligamos al aire a pasar por aquí, ¿no es cierto? Lo obligamos al aire a pasar por aquí, 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 ¿no es cierto? ¿Y esto qué hace? Esto hace, ¿no es cierto? Esto hace que cuando vengo de derecha a izquierda, cuando vengo de derecha a izquierda, el aire, ¿no es cierto? Sí se regule, el caudal se disminuya, ¿no es cierto? De acuerdo a, al espacio que yo tengo aquí. Si tengo poco espacio, va a pasar poco aire. Si tengo más espacio, va a pasar un poco más de aire. Entonces, así es como funcionan las válvulas reguladoras de caudal. Su simbología es esta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando tiene este sentido? Analicemos cuando tiene este sentido. Viene en este punto y analiza. Si me voy por aquí abajo, ¿no es cierto? Estoy presionando la esfera de manera que por aquí no hay paso. Pero entonces me toca pasar por aquí y aquí sí se regula el caudal, ¿ya? Es el primer caso, ¿no? Esto está dado la vuelta, ¿no? El punto número 2 es el que acabo de explicar. Y en cambio, cuando vengo en este sentido, ¿no es cierto? En este sentido de derecha a izquierda, en este punto toma una decisión y dice, a ver, ¿me voy por aquí? No, ¿para qué me voy por aquí? Mejor vengo por acá, donde no tengo una, una resistencia, ¿no? Porque la esfera se levanta y puedo pasar libremente. Entonces no tengo resistencia y paso libremente. Entonces, ese es el segundo caso, ¿no? Entonces, por eso esta válvula se llama reguladora de caudal unidireccional. ¿Por qué? Porque es capaz de regular el caudal en una sola dirección. En la otra dirección deja pasar todo el aire, ¿no? Así es su construcción, así es su simbología y así es la válvula vista en la vida real. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿No? No. Bien. Entonces, la siguiente es una válvula de caudal bidireccional, porque no importa en qué sentido circule el aire, ¿no es cierto? Si circula así, no hay opción sino pasar por aquí, ¿no es cierto? Y se regula el caudal. Y si se circula en el siguiente sentido, no hay opción y se regula, ¿no? Entonces, esta es una válvula reguladora de caudal bidireccional, ¿ya? Esta es una válvula reguladora de caudal bidireccional. Ahora, ¿cuál es la necesidad que nosotros tenemos de regular el caudal? Hasta ahí vamos a darle un poquito de contexto a las válvulas reguladoras de caudal. Perdón un ratito. ¿Cuál es la necesidad que yo tengo de regular el caudal? Hay dos cosas que definen, eh, hay dos cosas que definen eh, cómo se comporta el cilindro. Hay dos cosas, el caudal y la presión. El caudal y la presión van a definir cómo quiero que trabaje el cilindro. El caudal y la presión van a definir si yo quiero que el cilindro entregue mucha fuerza o poca fuerza, y también van a definir si yo quiero que el cilindro salga muy rápido o muy despacio, ¿ya? Cuando yo reduzco el caudal, el cilindro va a disminuir
la velocidad. Cuando reduzco el caudal, el cilindro va a disminuir la velocidad. Y cuando reduzco la presión, el cilindro va a disminuir la fuerza. Entonces, vamos a centrarnos en el caudal. Si yo reduzco el caudal, ¿no es cierto? Lo que voy a reducir es la velocidad del cilindro. ¿Para qué me sirve esto? Por ejemplo, en el examen se les tomó la última pregunta que tenían que hacer la simulada, la etiquetadora de una embotelladora de vino, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces se supone que la botella de vino está ahí y viene el cilindro con la etiquetadora, ¿no es cierto? La etiqueta y pum, la pone sobre la botella y luego se retira, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si el cilindro va muy rápido y golpea la botella? Puede romperla. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Regulo la velocidad, ¿no es cierto? Regulo la velocidad de manera que la botella no se rompa. Por eso es necesario que yo ocupe las reguladoras de caudal. ¿Para qué? Para regular la velocidad, ¿ya? Señor Mauro tenía la mano alzada. Sí, que quería hacerle una consulta en cuanto a las válvulas reguladoras de caudal, en la válvula que es bidireccional, creo que es. Inge, hay una pregunta, ¿cuándo se utiliza esa válvula en la que decía que por un lado de izquierda a derecha y de derecha a izquierda? ¿Por qué regresa el aire desde derecha a izquierda? Ya vamos a ver las aplicaciones, ¿ya? Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Vamos a ver cómo funcionan estas válvulas. FluidSim, ¿no es cierto? Que por cierto, FluidSim es un simulador bastante bueno, ¿no? Bastante completo. Entonces, en este caso, yo voy a poner los elementos de alimentación, voy a poner la unidad de, ¿cómo se llama esto? Unidad de mantenimiento, ¿no es cierto? Voy a poner un cilindro, voy a poner, perdón, el cilindro, aquí está el actuador, poner un cilindro, voy a poner una válvula para controlar un cilindro de simple efecto. Voy a poner, lo configuro así. Voy a poner retorno por muelle y un pequeño botoncito en este lado de acá. ¿Ya? Simple y sencillo, ¿no es cierto? Entonces, miren, ¿no es cierto? Pensemos, yo quiero regular la velocidad, en este caso, yo quiero regular la velocidad con la que el cilindro sale, ¿no es cierto? Porque cuando regresa, en realidad no me interesa porque no hago, en el regreso no hago trabajo neumático, ¿no es cierto? En el regreso se hace un trabajo, pero con el resorte, ¿no es cierto? ¿Cuándo utilizo yo estos cilindros de simple efecto? Cuando el trabajo está solamente cuando yo salgo, ¿no? Es decir, yo hago trabajo neumático en su salida y en su regreso. No me interesa cómo regresa, no. Lo único que a mí me interesa es que regrese, pero no me interesa cómo regrese. Pero en cambio sí me interesa cómo sale. Aquí voy a regular la velocidad con la que sale, ¿no? Entonces, aquí voy a borrar esto y vengo acá y bueno, aquí me dice, miren, válvulas de cierre y control de caudal, válvulas de presión, válvulas continuas. Entonces aquí yo puedo encontrar las válvulas, ¿no es cierto?, que les estaba hablando, miren. Esta es una válvula de regulación de caudal, ¿no es cierto? Y la otra válvula está, no la veo, no la veo, estas no son. Bueno, está aquí. A ver, veamos si es que está. Sí, aquí está, aquí mismo está. Ya es esta válvula, solo que está dada la vuelta, ¿no? Entonces vamos a poner las dos válvulas y ustedes me van a decir cuál es necesario. Vamos a poner esta
y vamos a girar 90 grados. Y plin, plin, ¿ya? Entonces, si yo hago doble clic, me va a decir a cuánto quiere disminuir, ¿no es cierto? Mostrar el grado de abertura. Entonces yo digo al 50%, ¿no es cierto? Al 40%, pongámosle, ¿ya? Aceptar. Listo. Bueno, esa la voy a dejar ahí, ¿no es cierto? Está regulando el caudal, ¿no? Está regulando el caudal. Aunque en el simulador no se logre ver, ¿no es cierto? Porque a la final es un simulador pues tiene sus errores, pero está regulando el caudal. Al poner esa válvula ahí, está regulando el caudal. Pero esta es una válvula bidireccional. Regula cuando sale y está regulando cuando entra. Pero aquí, a ver, pensemos, ¿necesito regulación cuando ingresa? No, no necesito regulación cuando ingresa, ¿no es cierto? Solo necesito regulación cuando sale. Entonces, está mal utilizada. No es que no funcione, pero está mal utilizada una válvula bidireccional en este caso. No es que no funcione, pero está mal utilizada, ¿no? ¿Por qué está mal utilizada? Porque si yo quiero que esta válvula, ¿no es cierto? Perdón, que este cilindro salga muy despacio y yo tengo que regular muchísimo esta abertura, tengo que regular, por ejemplo, al 5% porque quiero que salga muy despacio, ¿no es cierto? Posiblemente el resorte no alcance a tener la fuerza suficiente para retornar el aire por aquí, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy provocando otro problema más, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque yo solo quiero regular en su salida y en el retorno no quiero que se regule porque quien hace la fuerza en el retorno no es un compresor, sino es el resorte. Y el resorte a veces puede tener o no puede tener la fuerza, entonces, o puede regresar demasiado lento y me puede afectar a mi producción. Entonces, está mal utilizada esta válvula, por lo tanto, la voy a quitar y en cambio voy a poner esta válvula de aquí, ¿no es cierto? Y aquí quiero que ustedes piensen, porque yo quiero que esta válvula solo regule del cilindro su salida, su entrada no quiero que regule. Entonces, si yo coloco así, ¿no es cierto? Y obviamente, espérense, esta válvula, pero no me da la regulación. Bueno, ahí está. No sé por qué salió antes. Bueno, entonces yo quiero que regule, ¿no es cierto?, esa válvula al 10% y la configuro al 10% y está ahí, ¿no es cierto? Va a regular, pero yo solo quiero que regule en la salida del cilindro. Entonces, quiero que regule en la salida. Miren, y al regreso, ¿sí se dieron cuenta cómo se acciona aquí? Regula en la salida, ¿no es cierto? Perdón, que mi mouse está medio falloso. Regulen la salida, miren, ¿no es cierto? El aire, cuando sube, está pasando por aquí y está regulando, ¿no es cierto?, en la salida del cilindro. Y cuando regresa, quiero que vean cómo se acciona esta esfera, ¿no? Miren, cuando regresa por acá y no regula el regreso, ¿no? Ahí está la respuesta para el señor Casanova cuando utilizamos una bidireccional y cuando utilizamos una unidireccional, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si esta válvula, qué pasa si esta válvula, qué pasa si esta válvula se gira, ¿no es cierto? Vamos a girarla a 180 grados y la coloco ahí. ¿Qué creen que esté pasando ahí? Ahí no va a pasar el aire y va a comprimir la salida. O sea, se va a tapar el ingreso de aire de derecha a izquierda. No, De izquierda a derecha. miren, cuando yo presiono, si vieron cómo el aire no pasó por aquí, sino que vino por la esfera, ¿no? Vino por aquí, es decir, no reguló la salida, ¿no? En cambio, ¿qué sí está regulando? La entrada, miren, lo cual no me sirve. No me sirve regular la entrada, ¿no? No me sirve regular la entrada, lo que quiero es regular la salida. Y miren, cuando yo salgo, fíjense en la entrada, digo, pero en la esfera, cuando yo salgo,
Si se dan cuenta como el aire cuando sale viene por aquí, ¿no es cierto? Y cuando retorna, el aire en cambio regresa por aquí regulándose, lo cual no me sirve, ¿no? Lo cual no me sirve. Ahí no está Entonces, cumpliendo, ahí no está cumpliendo, perdón, Inge, la función que usted decía del, del bloqueo ese que le llamaban a usted como la válvula Check. no, mucho ojo que el bloqueo, a ver, vamos otra vez. Mucho ojo que, a ver, el bloqueo funciona a ver, vamos a ver. Miren, cuando vengo en este sentido, ¿no es cierto? Cuando vengo en este sentido, el aire circula por aquí, porque por aquí no hay resistencia, entonces va a levantar la esfera y va a circular por aquí, ¿no es cierto? Y por acá no va a circular porque ya cogió este camino, entonces ya no va a seguir otro camino, sino todo el aire va a pasar por aquí abajo, cuando vengo en ese sentido. Cuando vengo en el otro sentido, cuando vengo en el otro sentido, déjeme borrar esto. Cuando vengo en el otro sentido, cuando vengo en el otro sentido, el aire viene por aquí, ¿no es cierto? Y en este sentido, por aquí no puede pasar, porque hay un sello, no hay paso por aquí, no hay paso por aquí, porque se está sellando. Entonces, ¿qué es lo que le obligan al aire? A pasar por aquí, ¿no? En este caso, la válvula check, ¿no es cierto? La válvula check lo que hace es que la regulación sea en un solo sentido. En el otro sentido, deja pasar todo el aire, por eso es unidireccional. No es la explicación que estaba teniendo Mauricio, ¿no? Que decía que se bloquea, no hay bloqueo, hay regulación y hay paso total, ¿no? Entonces, Eso sucedía ahorita aquí en este ejercicio, Inge, cuando le invertí. la forma correcta de hacerlo es en este sentido. Entonces, la forma correcta de hacerlo es ponerlo en este sentido. ¿Por qué? Porque en este sentido, quiero que se fijen cómo se activa y se desactiva esto cuando sale, ¿cierto? Que pongamos simulación. Pongamos 6, ¿no es cierto? Cuando sale, ¿no es cierto? Miren, el aire está pasando por aquí, ¿no? Si se dan cuenta, se está regulando, entonces regula en su salida. Y cuando regresa, miren cómo pasa aquí, miren, ay, perdón, se abre acá, ¿sí se dan cuenta? Se abrió la esfera, entonces cuando regresa no regula, ¿no? No regula. Mucho ojo mucho ojo con la explicación que les acabo de dar. Aquí no hay la válvula check, lo único que hace es hacer esa válvula unidireccional. No hay bloqueo, aquí no hay bloqueo, aquí hay regulación unidireccional y bidireccional, ¿no? Entonces, este es unidireccional. Ahora vamos a ver, por ejemplo, ¿qué pasaría si es que ahora este cilindro, yo lo voy a hacer un cilindro de doble efecto, ¿no? Un cilindro de doble efecto. Entonces, miren, el cilindro de doble efecto, esta válvula, vamos a ver si la puedo hacer. No la puedo hacer, ¿no? Necesito venir otra vez acá. Válvulas de vías configurables, 142. Y borro esta válvula de acá. Y coloco aquí. Bien. Alguien me dice, ¿cómo está funcionando mi cilindro si es que yo conecto el cilindro de esa manera? ¿Cómo funciona el cilindro? ¿Cómo funciona el cilindro si lo coloco de esa manera? ¿Cómo dije cómo funciona? ¿Para dónde está regulando? Sí. ¿Qué es lo que está haciendo ahí? ¿Qué regulo? ¿La entrada, la salida del cilindro? Ahí va a regular igual que el anterior. Correcto, ¿no es cierto? Voy a regular la entrada, si se dan cuenta que se regula la entrada por aquí, y la salida no se regula, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si yo quiero regular la salida? ¿Dónde o qué hago?
conecta otro cilindro en el otro cable. ¿Otro cilindro o otra válvula? ¿Qué diga otra válvula, perdón? Otra. Reguladora. Ajá, exactamente. Coloco otra válvula en el otro cable, ¿no? Perdón, aquí hay que pausarle y coloco otra válvula acá, ¿no es cierto? ¿Será de la misma forma la válvula? ¿Será que si yo la conecto así como está, al momento que se regula, al momento que entra? No, Inge, del otro lado. A ver, vamos a ver. Miren, sale, sí se regula, ¿no? Por aquí se regula. Regresa y miren, ¿se reguló o no se reguló? Sí se regula, ¿no? Porque para que regrese el aire tiene este sentido. Si el aire tiene este sentido, no puede pasar por aquí porque tiene bloqueo, pero tiene que pasar por acá donde sí hay regulación. Entonces, así es la manera correcta de colocar, ¿no es cierto? Si es que yo tengo la válvula en, ¿cómo se llama? En los dos Inge, sentidos. ¿puede darle accionamiento para fijarme en una cosa? Perdón, a ver, ahí va. Está regulando, ¿no es cierto? En este caso, entró por aquí el aire regulando. Y cuando regresa, el aire tiene que circular así, ¿no? Para que entre en esta cámara y empuje el cilindro hacia adentro. Entonces, miren, regula aquí y acá deja pasar. ¿Ya? Entonces, esa es Ah, una ya, forma. yo lo estaba tomando como que cuando entra Ajá. el aire donde cuando se expande el cilindro que sale por la válvula, pero ha sido que entra desde la válvula de acá, no desde la reguladora. Exactamente, ingresa por aquí. Ahora, esa es una forma de regular el cilindro, ¿no? Cuando entra y cuando sale. Otra forma de regular el cilindro es haciendo lo siguiente. Miren, yo puedo coger y poner a ver, esta válvula, ¿no es cierto? La voy a girar. Y miren, si yo pongo la válvula aquí y acá la conecto directamente, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar? Miren, estoy regulando cuando ingresa, ¿no es cierto? Y también regulo cuando sale, porque el aire que retorna, ¿no es cierto? Esta válvula, ¿no es cierto? Al estar regulada, no deja pasar el aire completo, sino que va pasando menos cantidad de aire, entonces también se regula cuando sale, ¿no es cierto? Pero aquí hay algo que quiero hacerles ver, ¿no es cierto? Por ejemplo, si es que esta válvula, ¿no es cierto?, tiene más, o por ejemplo, si es que el peso que yo quiero darle, a ver, perdón, primero, esta válvula hace la misma función que la conexión que antes yo tenía con dos válvulas unidireccionales. Esta válvula. Solo funciona así cuando tengo un cilindro de doble efecto, ¿ya? Pero está regulando, ¿no? Cuando entra y cuando sale. Pero estoy dando más enfoque a la regulación cuando ingresa, ¿no es cierto? Porque aquí tengo la fuerza, mire. Cuando regresa, el aire ya está de salida, ¿no? Ya está de salida, ya está de desfogue, pero igual regula, ¿no? Entonces, esta es otra solución para regular entrada y salida en un cilindro de doble efecto, ¿ya? ¿Qué regulamos con caudal? Mucho ojo, con caudal regulamos velocidad. Menos caudal, más lento, ¿no es cierto? Mantenemos la presión y bajamos el caudal, más lento. Mantenemos la presión y aumentamos el caudal, más rápido, ¿no? Así es como funciona. ¿Tienen alguna pregunta tal vez? Sí, Inge, ahí tenía una dudita ahorita en el ejemplo que puso. Cuando accionamos el mando para que salga el cilindro, entra por, por Por acá. entra por acá, pero ahí regula el aire que está hacia la derecha arriba en el pistón. Regula el aire que está en Regula esa el cámara. desfogue. Por eso, Sí, regula esa cámara. Entonces, como el aire no pasa rápido, o sea, es decir, no pasa la misma cantidad de aire, esto funciona, el aire funciona como un freno, ¿no? Funciona como un Inge, freno, como una amortiguación. Entonces, hay una y ahí, regulación porque el aire no puede desfogar rápido.
Entonces, Claro, Inge, y ahí y ahí funciona la regulación como, Inge, para que entre el cilindro, regula el cilindro, ¿por qué? Porque necesita pasar aire por la entrada 2 hacia el cilindro para que lo empuje, igual lo va a regular, ¿verdad? Eso es lo que está i- pasando. igual lo regula. El efecto que se forma aquí es un efecto de contrapresión. El efecto de contrapresión es el aire, ¿no es cierto? Como no puede desfogar rápido, el aire empuja aquí y el aire contrapresiona, es decir, hace una fuerza contraria, ¿no? Porque no puede desfogar rápido, entonces el aire lo que hace es una fuerza contraria y es contrapresión porque el aire, este aire que es el aire que ingresa tiene mayor presión, pero como el aire no puede desfogar, se forma una pequeña presión aquí que frena la presión de acá y se llama contrapresión porque no puede desfogar rápido. Eso es lo que está pasando. Entonces, igual se regula el aire, ¿no es cierto? Igual sirve, ¿no es cierto? Pero no es, digamos así, no es, funciona, pero no es algo que yo pueda controlar. ¿Por qué? Les voy a explicar, porque por ejemplo, yo puedo decir, yo quiero esto al 10%, ¿no es cierto? Y si yo pongo al 10%, yo estoy seguro que cuando el aire pase por aquí va a regular al 10%, pero cuando el aire regrese, yo no puedo controlar que esto se regule al 10%, ¿no? Incluso miren cómo, miren, si se dieron cuenta cómo la salida, miren, la salida es mucho más lenta, le cuesta mucho más porque es posible que se esté regulando a más porque aquí hay contrapresión, regulación acá, desfogue acá, entonces hay como muchas trabas para que el aire desfogue, entonces se está regulando a más del 10%. Aquí sí se está regulando al 10%. ¿Ya? Una pregunta, regresa a su posición inicial, también hay esa misma contrapresión. No, no hay la misma, la contrapresión hay en esta cámara, ¿no? En esta cámara de desfogue hay la contrapresión. Cuando regresa a su posición inicial, ¿no es cierto? Hay menos contrapresión, ¿ya? Bien, en este caso, ¿no? Por lo que está la regulación aquí. Bien, entonces, eso es lo importante. Tienen que recordar que eh, regulación de caudal es controlar velocidad en los actuadores, ¿no? Específicamente en los cilindros. Vamos a ver los reguladores de presión, ¿ya? Los reguladores de presión. Los reguladores de presión tienen esta forma, ¿no es cierto? Tienen este cilindro. Por cierto, este es un tornillo ajustable, ¿no? Esa parte de aquí es un tornillo ajustable que se puede ver aquí. Este tornillo se ajusta. Ajusto, ¿no es cierto? Esto desciende más y este espacio es más pequeño, ¿no es cierto? Aflojo, ¿no es cierto? Y esto se levanta de manera que el espacio es más grande. Igual acá, esto es un tornillo ajustable, ¿no? Miren, aquí se puede ver, tornillo ajustable. Entonces yo puedo regular, ¿no es cierto? Yo puedo regular, aquí me da la medida para regular al 10, 20, 30, 50, a lo que yo quiera regular, ¿no? O yo puedo regular de acuerdo al proceso, ¿no? Yo puedo ir y decir, a ver, vamos a ver, ¿no es cierto? Lo que el proceso necesite, que no puede ser al 10, sino lo que el proceso necesite, ¿no? Entonces ustedes van regulando y dicen, sí, ahí está bien, o está muy rápido y ajustan más, o aflojan, ¿no es cierto? Entonces van regulando a lo que el proceso necesite, ¿ya? Ahora vamos a ver las reguladoras de presión. Las reguladoras de presión. Estas válvulas reguladoras de presión, ¿no es cierto? Lo que hacen, o el funcionamiento que tiene la válvula reguladora de presión, es que tienen un orificio de presión por donde ingresa la presión de trabajo y la salida hacia los actuadores, ¿ya? Ahora, esa válvula, ¿no es cierto? Qué es lo que me indica? Me indica que la presión tiene que ser lo suficientemente alta, ¿para qué? O tiene que ser lo suficientemente fuerte, ¿para qué? Para que levante el disco, ¿ya?
para que levante el disco. Una vez que levante el disco, la presión sale por acá. ¿Cómo regulo la fuerza que tiene el disco? Regulo con este tornillo, ¿no? Si yo presiono más, el resorte se hace más pequeño y por lo tanto presiona más el disco. Si yo aflojo este tornillo, el resorte se hace más elongado, ¿no es cierto? Y la fuerza con la que presiona el disco es menor, ¿ya? Así es como funciona. Acá nosotros podemos ver, ¿no es cierto? Esta es la simbología de una reguladora de presión. Esta es la salida de presión, ¿no es cierto? Esta es la entrada, ¿no es cierto? Este es el resorte que es ajustable, ¿no es cierto? La fuerza del resorte que es ajustable. Y esto significa pilotaje neumático. ¿Por qué? Porque el mismo aire es el que va a permitir o va a activar la salida de presión, ¿ya? Así es como funciona. ¿Dónde encontramos esto? Esto encontramos en la unidad de mantenimiento. En la unidad de mantenimiento ustedes van a encontrar algo así, ¿no es cierto? Algo así, donde regulan la presión que ustedes quieren tener. Presiones nominales de sistemas neumáticos, 6, máximo 8. Presiones nominales, 6, máximo 8. Nominal, siempre 6. Máximo en ciertos casos, 8. Ahora, ¿qué pasa cuando yo quiero presiones menores? Por ejemplo, presiones de 2, de 3, de 4, para un solo cilindro, ¿no? O para un solo actuador. ¿Qué es lo que yo hago cuando yo disminuyo la presión? Cuando yo disminuyo la presión, yo reduzco la fuerza, ¿no es cierto? Yo reduzco la fuerza. Entonces, si yo reduzco el caudal, reduzco la velocidad. Si yo reduzco la presión, reduzco la fuerza, ¿no es cierto? Entonces, aquí es cuando yo tengo un cilindro y yo quiero que el cilindro sea muy delicado o que el trato con el material, con la producción sea muy delicada, entonces yo regulo la presión, ¿no? Yo digo, bueno, aquí yo necesito una presión solamente de 2 P6, una presión solamente entonces yo aquí voy regulando la presión. Si quiero mucha presión, ajusto. Si quiero poca presión, disminuyo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar la presión necesaria, ¿no es cierto? Solamente para levantar este disco. Si el disco está muy apresionado, voy a necesitar más presión. Si el disco está menos presionado, el resorte menos elongado, voy a necesitar menos presión, ¿ya? Así es como funciona esta válvula reguladora de presión. ¿Tienen alguna pregunta? Ahora, esta válvula reguladora de presión, ¿no es cierto? Esta es la válvula simple, esta es la válvula más compleja, ¿no es cierto? Miren, aquí, ¿qué es lo que yo tengo? Tengo presión, actuador y desfogue, ¿no es cierto? Entonces, lo mismo acá, ¿no? Miren, aquí está la presión de trabajo, pero la misma presión de trabajo ingresa por acá arriba. Es un poquito más difícil de entender, pero es exactamente lo mismo que el anterior. Esta presión de aquí ingresa por acá, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo a este resorte de aquí, yo lo puedo regular. Igual con un tornillo externo, lo puedo regular, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hago? La presión que ingresa por aquí, ¿no es cierto? Va a empujar esta membrana se comienza a deformar. Cuando se comienza a deformar, esto comienza a presionar este botoncito de aquí. Cuando se presiona este botón de aquí, este sistema baja y empuja la esfera y la presión puede pasar por aquí, ¿no es cierto? Puede pasar por aquí y se conecta hacia A, ¿no es cierto? Cuando deja de haber presión por aquí, ¿no? Ese es el un caso, ¿no? El un caso es que haya la presión suficiente por X, ¿no es cierto? La membrana se deforma, todo este sistema baja, empuja la esfera y la presión pasa y se conecta con A. Ese es el primer caso. El segundo caso, o el caso, cuando no hay presión suficiente aquí, ¿no es cierto? La presión que ingresa por aquí no puede pasar por aquí. Está negado porque esta esfera está haciendo un sello perfecto. En cambio, hay una conexión por estos lados, por esto, y hay un desfogue desde A hacia R.
¿ya? Hay un desfogue desde A hacia R, de manera, ¿no es cierto?, que en la posición inicial, lo que hay en A desfoga por R. Lo que hay en A desfoga por R. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Entonces, ¿cuál es la simbología? El esquema funcional, ¿no es cierto? Es este de aquí. ¿Qué es lo que tengo? Tengo una válvula 3-2, ¿no es cierto? Tal cual como se ve aquí, presión, actuador, desfogue, ¿no es cierto? Miren, presión, actuador, desfogue. Y tengo una válvula reguladora de presión que está pilotada por la misma presión, ¿no es cierto? La misma presión viene por aquí, pilota esta válvula que tengo un resorte, este resorte es ajustable. Entonces, cuando la presión logra vencer, ¿no es cierto? Esta válvula de aquí cambia, ¿no es cierto? Y la presión, bueno, viene de este estado de acá, cambia de estado y la presión se conecta con A y R queda obstruido, ¿no? Tapado. Y cuando no hay suficiente presión, en cambio, P queda tapado y A se conecta con el desfogue, ¿ya? Así es como funciona. La simbología, en cambio, es la misma que la anterior. Es exactamente la misma, ¿no? No cambia la simbología. Es exactamente la misma. Esta y la anterior, la única diferencia es que esta no tiene desfogue, ¿no es cierto? Esta no tiene desfogue y esta sí tiene desfogue, ¿ya? Esta sí tiene desfogue. Esa es la única diferencia, pero es exactamente el mismo funcionamiento, el mismo funcionamiento. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Bien, vamos a hacer una pequeña, am, un pequeño ejemplo de esta válvula, ¿no es cierto? Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Vamos a ir a FluidSim y vamos a hacer con este mismo cilindro, ¿no es cierto? Bien. Ah, vamos a ver. Recuerdan que a esa válvula se le conocía como, voy a borrar esto, se le conocía como de presión y secuencia. Vamos de una vez a ver. Dice válvula reguladora de presión y de secuencia. Entonces vamos a ver las dos maneras. Regulamos la presión y regulamos la secuencia, ¿ya? ¿Dónde está esa válvula? Esa válvula está en la parte donde dice válvulas de presión, ¿no es cierto? Y miren, aquí está la válvula reguladora de presión. En ese caso no vamos a escoger esta, vamos a escoger la de al lado. Esta de aquí. Ah, perdón que mi mouse está un poco falloso, ¿no es cierto? Y bien, vamos a ver. La razón por la que se llama reguladora de de secuencia es porque me permite hacer lo siguiente. Me permite hacer lo siguiente, miren. Miren lo que va a pasar. Vamos a borrar esto. Ah, a ver. Perdón, a ver, vamos a ver qué está funcionando. Ya.
Bien. Ah, perdón. Perdón, El perdón. ágil, lo dije de pronto. Ya, perdón. ¿Alguien se dio cuenta de qué pasaba? Ya, sí se dieron cuenta de qué estaba pasando. En realidad no tenía desfogue, ¿no? Al no tener desfogue, el aire se quedaba presionado, ¿no? A ver, aquí. ¿Qué está pasando? A ver, ¿qué está pasando? No avanza regresando. Mm, mm, mm. No sé. Dije, una pregunta de pronto ahí. Usted nos decía que todos los unos se tenían que conectar a la salida de uno, ¿no será de pronto por eso? O No. Espérenme un ratito. Espérenme un ratito. Ah, según yo tiene que funcionar. Eso es secuencia, ¿no? Ah, ya. Sí funciona. Estaba mal conectado, ¿no? Pero bueno, ahora. Esa válvula, al mismo tiempo que me permite regular la presión que yo necesito o que yo quiero que este cilindro se mueva, ¿no es cierto? También me permite activar de manera secuencial con este cilindro de acá, ¿ya? La misma, repito, la misma válvula de presión, ¿no es cierto?, que me permite regular la presión con la que quiero que trabaje este cilindro, me permite activar este cilindro de acá, ¿no es cierto? Entonces, miren, y el cilindro regresa, ¿ya? Ahora, aquí hay, según yo, hay un pequeño error, ¿no? Y vamos a... No, no hay un error. Estaba bien, ¿no? Estaba bien conectado. Bien, estaba excelentemente conectado. Vamos a ver. Ya, por qué pensé que había un error? Por la flecha, ¿no? Por la flechita, pero en realidad no hay un error, está bien conectado. Y lo que me permite esto es activación de secuencia de cilindros, ¿no? Con un solo botón. En este caso,
Ya. Activación de secuencia de cilindros, ¿ya? Esa es la otra aplicación de las válvulas reguladoras de presión. ¿Cuál es el otro funcionamiento de la válvula reguladora de presión? Es el siguiente. Para que la válvula regule la presión, tiene que estar conectado de la siguiente manera. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Pongan mucha atención a lo que les voy a decir. La presión, la manera más fácil de explicarlo, es que la presión es igual que el voltaje. El voltaje, cuando yo quiero reducir el voltaje, la manera en la que yo puedo reducir el voltaje es con un divisor de voltaje, ¿no es cierto? Un divisor de voltaje. Es lo mismo que estoy haciendo aquí, un divisor de presión, ¿no? Entonces yo determino cuánta presión quiero robar acá. Recuerden que la presión que yo manejo es de 6 bares, ¿no es cierto? Entonces, la presión que va a robar aquí, ¿no es cierto? El resto de la presión va a entrar en el cilindro de acá, ¿ya? Y así es como se va a manejar. Entonces, aquí tengo las dos aplicaciones. La una es secuencia, ¿no es cierto? Y la otra es reguladora de presión, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta tal vez? ¿No? ¿Está claro? ¿Sí? ¿No? Por favor, hablen o callen para siempre. Inge, para que el accionamiento del pistón, ahí donde puso la válvula, ¿qué le hizo alguna configuración adicional? ¿Le cambió los niveles internos o automático ya? No, aquí yo puedo regular, ¿no? Si yo quiero 4, 3, 2, ¿no es cierto? Pero si yo pongo muy bajo, va a ser más lento, ¿no? Ahora, por ejemplo, aquí, qué es lo que yo hago para que, por ejemplo, funcione? Si se dan cuenta, solo configuro, ¿no? Pero obviamente aquí está configurado muy bajo y no alcanza a regresar. El resorte no alcanza a regresar, ¿no? Miren, si ven cómo el resorte hace fuerza y no alcanza a vencer la presión para regresar. Entonces yo obviamente aquí voy jugando, ¿no? Esto es secuencia de activación con la válvula. Miren, Inge, no siempre tiene que llegar a su posición inicial, eso es de acuerdo a siempre, lo que nosotros... no, siempre Siempre tiene tiene... que llegar a su posición inicial. Ya. Si no llega a su posición inicial, el resorte se acaba más rápido, el cilindro no tiene sentido porque no realiza su recorrido completo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que tengo aquí? Tengo regulación de presión acá abajo, secuencia acá arriba, ¿no? Entonces, ¿qué hago con esta regulación de presión? Regulo la presión de acá, ¿no es cierto? Y la presión de acá, ¿ya? ¿Cómo quiero que salga? En este caso salió, ¿no es cierto? Y miren, el retorno lo hace por la presión que ingresa, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta, por favor? ¿No? Dije, una pregunta, ¿en qué afectaría en este caso, por ejemplo, los pistones? O sea, cuando inicia, ¿no es cierto?, en esa posición y
algún pistón no tiene su retorno hacia la posición inicial donde empezó y se queda a medias. ¿Qué No, afectaría no eso? tiene sentido, ¿no? Porque si uno compra un cilindro con un recorrido, por ejemplo, de 20 centímetros, de 50 centímetros, ¿no es cierto? Y recorre solo hasta la mitad y no alcanza a recorrer su... No tiene sentido, ¿no? Entonces, para eso mejor compro un cilindro de menor recorrido. Lo que siempre se tiene que hacer es que el cilindro regrese a su posición, o haga su recorrido completo, ¿no? En este caso, ¿qué pasaba si es que, por ejemplo, bueno, yo ponía aquí, por ejemplo, 2 bares? Si se dan cuenta, la presión es demasiado baja, incluso desde acá, no alcanza a mover ningún cilindro, no alcanza a romper este resorte de aquí, ¿no es cierto? Todo es demasiado bajo, es muy poca la presión. Entonces, yo voy subiendo, vamos a tres bares, aún así no alcanza a romper la inercia. Vamos a 4, allá debería, ¿no? Ah, perdón, aquí, en 4. En 4 ya rompe la inercia, si se dan cuenta, ¿ya? Entonces, todo depende de esto, ¿no? De este control de potencia que ya tenga acá. La presión es muy baja aquí, si se dan cuenta, no alcanza a retornar, es muy baja. Entonces, ¿qué es lo que hago? Busco la presión donde regrese totalmente. Vamos a ver. Miren, si se dan cuenta, la presión no alcanza a vencer toda la inercia del cilindro. Y ahí sí está haciendo el trabajo completo, ¿no? Lo mismo acá. En cambio, es la presión, ¿no es cierto? Con la que la reducción que yo voy a tener en todo estos 2 cilindros de aquí, ¿no? Este control de acá. Sí, sí. ¿Ya? Bien, así es como funcionaría. ¿Alguna pregunta, tal vez? Si no, vamos a ver un tema más, ¿no es cierto? Que es el regulador de presión automático, ¿no? Y este regulador de presión automático en realidad es un sistema de control, ¿no? ¿Cómo es un sistema de control? Aquí tengo el set point, ¿no es cierto? La señal de mando, tengo aquí el diferenciador o el restador, ¿no es cierto? Tengo el controlador mueve una aleta, ¿no es cierto? Se mueve una membrana, se mueve una válvula y tengo la salida de presión. Tengo realimentación, una tobera. La tobera eh, lo que hace es ver si es que la aleta está en la posición correcta, ¿no es cierto? En la posición correcta es lo que hace la tobera, ¿no es cierto? Es como un sensor que controla que esta aleta esté bien, ¿no es cierto? Entonces, aquí hay un pequeño sistema de control, ¿no es cierto? Una realimentación. Y aquí tengo una realimentación con un sensor de presión. Ya este sensor de presión es electrónico, ¿no es cierto? Y todo este sistema es electrónico. De hecho, se puede ver aquí el controlador, es así. Y la válvula es así, ¿no? Aquí tengo, por ejemplo, esta es la aleta, ¿no es cierto? La aleta, aquí tengo la señal de mando o el set point, aquí tengo el controlador, aquí tengo el sensor de presión, ¿no es cierto? Lo cual el sensor de presión mide la presión en este punto. Aquí tengo una membrana. Esta membrana va a descender dependiendo la posición de esta aleta, ¿no es cierto? Desciende más. eh, si es que esta aleta está abierta, hay más presión aquí de ingreso. Si esta aleta está cerrada, hay menos presión. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que la presión que está en la
la presión que está en la presión que está aquí, por aquí ingresa la presión que ingresa por aquí, la presión que ingresa por aquí, ¿no es cierto? Se va a controlar por todo este sistema de aquí, ¿no es cierto? Por el control la posición de la aleta, ¿no es cierto? La posición de la aleta va a permitir, va a permitir que esto baje o suba más, ¿no es cierto? Entonces, la presión en realidad va a ser proporcional a cómo esto se mueva. ¿Cómo se ve esto en un gráfico de voltaje versus presión? Se ve así, ¿no? Proporcional. Mientras más alto es el voltaje, más alta es la presión. Mientras menos es el voltaje, menos es la presión, ¿no? El voltaje es la señal de mando. Y ahí tiene obviamente una pendiente que me va a permitir hacer la transformación en unidades, se llaman unidades de ingeniería, ¿no es cierto? Es decir, transformar la presión en niveles de voltaje. Así tal cual como cuando ustedes decían, por ejemplo, 0.2 voltios es 20 grados, ¿no es cierto? Esa es la transformación. Bien, entonces, eso lo que en realidad es una válvula proporcional reguladora de presión. Es un sistema de control, ¿no es cierto? Lo que yo hago es dar una señal de mando en voltaje o en corriente, y lo que me hace es, de acuerdo a esto, me permite la salida de presión, ¿ya? Este es un poco más actual, ¿no? Bien, vamos a quedar ahí. Solamente para terminar, me gustaría hacer un pequeño resumen de esto que es bastante importante. ¿Por qué se conecta esto? Porque la presión es igual que el voltaje, ¿no es cierto? Entonces lo que estoy haciendo aquí es un divisor de voltaje, más o menos es un divisor de presión. Por ejemplo, yo aquí en este caso tengo 4 bares, ¿no es cierto? Por aquí viene 6 bares, ¿no es cierto? Viene 6 bares. Y como hay 6 bares, ¿no es cierto? A los 4 bares se abre ya esta válvula y comienza a desfogar. Entonces, ¿qué es lo que permite? Que para acá solo pasen hasta 4 bares. Cuando hay más de 4 bares, desfoga por aquí, ¿no? Desfoga por aquí. Y esto es como un divisor de presión. Más o menos es la explicación de un divisor de presión. Ahora, la otra aplicación de las válvulas reguladoras de presión es que me permiten la activación en secuencia de varios cilindros. En este caso tengo 2 cilindros, ¿no es cierto? Tengo un cilindro de doble efecto y en paralelo, podría decir, al cilindro de doble efecto tengo un cilindro de simple efecto. ¿Qué es lo que va a hacer? Se va a activar este cilindro y después en secuencia se va a activar este cilindro de acá. Y por eso se llama secuencia, ¿no? Secuenciador o válvula de secuencia. Y acá en cambio está la otra aplicación que es la válvula reguladora de presión, ¿ya? Bien, eso es en cuanto a lo que es reguladora de presión. Tengo reguladora de presión con un pequeño sistema de control proporcional y tengo reguladora de presión con un control neumático. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí?